¿Cómo va, Rocío? Buen día, un placer. Bueno, hoy el dólar sin duda es un tema al que le vamos a prestar mucha atención hoy y toda esta semana también. Sí, sin ninguna duda. La realidad que parecería ser que el dólar no tiene techo y efectivamente hay más que fundamentos para que esto esté sucediendo. En principio tenemos que hablar que el dólar en lo que va, el paralelo en lo que va del mes, solamente en el mes de agosto ya subió 42 pesos, 8,4%. Si vos estás parado en un plazo fijo, bueno, el mensual ya efectivamente el paralelo te rindió más que efectivamente el plazo fijo. Eso es preocupante porque efectivamente cae la demanda del peso en Argentina, Sí, mucho peso excedente y poco dólar. Y la realidad que esta semana todavía uno podría pensar, pero bueno, si efectivamente hay incertidumbre, ¿qué podrá pasar pospaso? Bueno, eso me parece que tiene que ver un poco con el resultado de las elecciones y lo que los agentes como expectativa ven hoy, si efectivamente se convalían o ven un escenario peor el próximo lunes post elecciones, ¿no? claro, claro, claro. ¿Cómo ves eso, Dami? Porque muchos lo que están diciendo es la especulación, ¿no? ¿Qué tanto interviene el cisne negro a tirar este número a la alta? Hablemos un poco de cómo se maneja el mercado del dólar blue. ¿Cuántos millones de dólares son? ¿Cuánto hay que poner justamente para tirar el número para arriba o para abajo? Metámonos en ese tema. Bueno, acá lo que está pasando es que el mercado informal, se dice, bueno, es un mercado chico. Pero bueno, el inconveniente que hay es que cuando yo hablé en el día de ayer, muchos operadores de ese mercado se estaban retirando de la oferta. Decía, efectivamente se estaban retirando del mercado, no querían vender. Eso hace que efectivamente, ante una demanda creciente sobre ese mercado, impulse la divisa al alza. Fíjate lo que pasa en el dólar MEP, que es un dólar intervenido, Sí. todavía está con una cotización bajísima. Yo ya, Rocío, hablo de la brecha de la brecha. ¿Por qué hablo de la brecha de la brecha? Bueno, porque frente a un contado con liquidación que hoy está en 585 pesos, el dólar MEP está muy por debajo en su cotización porque es un dólar intervenido, un dólar donde efectivamente el gobierno está interviniendo con bonos y es un dólar que hoy está cotizando 517 pesos. Es decir, tenés un 15% de diferencia en aquel donde aparece la oferta pero intervenida por el gobierno en el mercado de bonos y respecto de aquel lugar donde se está yendo la oferta y crece fuerte la demanda. Eso es lo que está pasando en el dólar libre y en el contado con liquidación que ayer cerró en 591 pesos por dólar, ¿no? La otra gran pregunta es qué va a pasar después de las PASO, ¿no? Cuando conozcamos los resultados con todas las expectativas que hay, qué va a pasar en particular con el valor de los dólares, incluso teniendo en cuenta que, recordemos, ya estamos transitando el mes de agosto y es incluso la tercera semana donde se dice que las autoridades argentinas se van a reunir nuevamente con el Fondo Monetario Internacional y ahí se va a cerrar en definitiva sí el acuerdo con la firma del directorio. Bueno, ahí yo creo que hay dos situaciones. Primero, qué resultado efectivamente ve el mercado con lo que va a suceder el domingo. Pero después hay un fundamento técnico. ¿Qué va a pasar efectivamente con la aprobación o no del board del Fondo Monetario Internacional, la cual el actual acuerdo técnico? Pensá lo siguiente, si el resultado de las elecciones efectivamente va a determinar también lo que el board va a dirimir respecto de ese acuerdo técnico preliminar. Si efectivamente Massa o Unión por la Patria, que es efectivamente la alianza política que hoy lidera desde el oficialismo en nuestro país, obtiene una elección que lo muestre competitivo de cara a octubre y a un eventual balotaje, esa efectivamente va a ser una decisión muy diferente de si efectivamente no se muestra competitivo, es decir, si Claro. no tuvieron una buena elección el domingo. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente vos le podés dar continuidad y decir, bueno, va a ser competitivo, tiene chances de ganar, la lectura por parte del board es muy diferente a decir, bueno, la verdad que ya no tenés chance de ganar y efectivamente es muy difícil que puedas, digamos, remontar este escenario e incluso el mercado pueda leer positivamente cualquier tipo de Claro. retraso de las variables macroeconómicas como venís haciendo. Y Entonces, me parece que el resultado de la elección determina efectivamente qué va a pasar con ese acuerdo técnico del Fondo Monetario Internacional, clave para efectivamente hacer los pagos que se hicieron hoy con dólares cataríes
con la Confederación Andina de Fomento y con los SOF chinos, pero efectivamente hoy te faltan reservas del Banco Central de la República Argentina, Sí, independientemente de eso, ¿no? sí, el otro gran tema, ¿no? ¿Cómo se va a llegar a lo que pide el Fondo Monetario Internacional en cuanto a las reservas? Pensaba también en lo trascendental de las PASO y en relación a Juntos por el Cambio, ¿no? Con dos propuestas muy distintas de cómo hacer la reforma, ¿no? Económica aquí en Argentina. Incluso algo que se le criticaba a Patricia Bullrich era esto de salir del cepo, ¿no? Inmediatamente, sin pensar tal vez en las consecuencias que eso tendría, con unas reservas realmente totalmente frágiles, e incluso algo que ratificó, ¿no? En las últimas horas. ¿Qué puede llegar a pasar si ella es quien gana en ese espacio, ¿no? Y se lleva el lugar principal con esa propuesta en particular, ¿no? ¿Qué puede llegar a pensar el mercado de eso? ¿Qué tanta confianza o no les puede llegar a dar? Bueno, efectivamente, si vos tenés un frente ganador en forma más distante respecto de lo que era la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, bueno, el mercado va a leer que efectivamente queda muy poco para que el tipo de cambio converja hacia un tipo de cambio único. Ahora, esa convergencia va a ser en el paralelo o va a ser mayor. Vas a tener dólares para que efectivamente en relación a esa conversión a pesos el dólar no se dispare más arriba de lo que está hoy su valor actual en el paralelo. Recordar, Rocío, que en el Banco Central, digamos, los pasivos remunerados son de 23 billones de pesos. Hay mucho peso todavía en el mercado por delante para ver cómo se monetiza esos pesos y qué efectivamente sucede de acá en adelante con la próxima gestión. Por lo cual, efectivamente, el mercado puede llegar a leer, bueno, si se va a eliminar el cepo, ¿con qué dólares se va a eliminar? No es lo mismo con 25 mil millones de dólares que si Patricia Bullrich toma algún tipo de alternativa para fortalecer previamente la Reserva del Banco Central de acá hasta que efectivamente llega a la gestión. Mucho camino largo igual por recorrer, Hmm. porque incluso teniendo una buena elección, va a quedar las elecciones nacionales y va a quedar el balotaje. Para mí, no se va a determinar el día lunes esa decisión del mercado, sino más cercano a las elecciones Bien. generales, y efectivamente después la ven ganadora. Claro, claro, claro. Está buena esa apreciación que haces, Dami, porque tal vez tan próximos a este evento en particular, al próximo domingo, no digo, no estamos dimensionando que este periodo eleccionario va a ser bastante largo, ¿no? Con todo lo que eso implica en cuanto a la especulación del mercado. El otro gran tema, y tiene que ver con lo que hablábamos con el dólar, va a ser la inflación, ¿no? ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Qué va a pasar además con el índice de inflación del mes de julio? Recordemos que el relevamiento de expectativas del mercado tenía que darse a conocer este viernes, pero justamente al estar previos a una elección eso no se va a hacer y va a salir junto con el índice de inflación. Los números en particular ya no hablan de una tendencia a la desaceleración como fue el último IPC con un 6%. Bueno, fíjate que no se publicó el REM, primera vez que se cambia por las elecciones, pero igual tenés un dato de mercado, pero tenés un dato, no de mercado, perdón, tenés un dato de que al menos te marca el sendero. El dato de que publicó ayer la Ciudad de Buenos Aires, 7,3% de inflación fue el dato en la Ciudad de Buenos Aires. Las consultoras privadas ven inflación para el mes de junio entre el 6,7 y 7%. Quizás esté más cercano a lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de julio. El mes de agosto se monta muy pero muy preocupante. Primero, vamos a ver los fundamentos por lo cual la preocupación. El dólar agro de 3.40 implicó una suba del precio de maíz. La carne mostrador la semana pasada subió 20% en carne vacuna. Posiblemente las próximas semanas veamos suba de la carne de pollo, de los huevos, de los lácteos y la carne de cerdo. Eso tiene una importancia respecto a la ponderación muy importante en el IPC que mide Nación, que mide el gobierno, el INDEC. Por otra parte, tenemos una situación donde se acelera la tasa de devaluación del peso frente al dólar en el tipo de cambio oficial mayorista al 14,5%. El actual ritmo de devaluatoria 14,5%. Y a eso le tenés que sumar los nuevos impuestos o los nuevos tributos que se incorporaron. País 7,5% para importación de bien y 25% para servicio. Todo indica, Rocío, que el mes de agosto vas a tener una inflación que supere el 8%. Veremos si supera el récord de este año que fue en abril del 8,4%, pero la realidad que el actual síntoma del mercado no es bueno.
ya se está viendo en góndola. El único, digamos, dólar que la gente reconoce cuando va a la góndola del supermercado y ya hay remarcaciones de precios en la góndola, ¿no? Sí, 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 y eso también con la disparada nos traías el número, Dami, 42 pesos entre esta semana y la semana anterior del dólar blue. Efectivamente, y muchos dicen, bueno, pero el dólar blue no es injerencia, lo tenemos al oficial. No. Cuando vos tenés una restricción externa tan fuerte, o sea que no te están dando los dólares, todos no miran el dólar oficial con impuestos ahora, sino que miran el contado con liquidación. Un contado con liquidación que cerró en 581 pesos. Es decir, están viendo los precios a ese paralelo. ¿A qué dólar repongo mis insumos o mis materias primas hoy para volver a volcarlos al mercado? Esos insumos a ese precio. Entonces, efectivamente, todos miran al dólar paralelo. Sí, Esto es Dami. una gran preocupación, ¿no? Y el otro tema, ¿no? Este rumor de que incluso después de las PASO, bueno, el impuesto a las importaciones se ponga en un promedio de un 25%. Ese también debe ser un problema. Incluso hablamos, ¿no? En las últimas horas con representantes del sector industrial, sí, muy preocupados por ese punto en particular y por eso que se cree sucedería, bueno, antes justamente de que se cierre, sí, la revisión con el FMI. Es que efectivamente puede llegar a suceder eso, es decir, no digo devalúo el peso frente al dólar en el mercado oficial mayorista, sino que le incorporo, le sumo más impuesto país. El del 7,5 lo paso al 15, al 20, al 25, para tener un tipo de cambio diferencial. Como ya la tasa de evaluación está yendo al 14, me acercaría a un dólar de mayorista para importar cercano a los 400 pesos. Que era un poco lo que se le exigía al Fondo Monetario Internacional. Tenés un problema ahí, que ya la brecha se te fue muy alto, o sea que se te fue disparando, por lo cual también a 400 pesos quizás te queda corto efectivamente para desalentar importaciones. Entonces ahí Argentina tiene un problema, que se le está escapando el dólar paralelo en relación al movimiento que pueda llegar a tener el oficial. Cuando empezás con ese ritmo, se vuelve muy preocupante la situación, porque todos quieren demandar la importación de bienes y estoquearse a ese dólar más bajo, no al paralelo. Claro. Dami, gracias. Como siempre, un placer conversar con vos. Veremos, ¿no? ¿Qué sucede? Porque son temas que van a seguir.